Antes de comenzar, si te gustan estas historias, suscríbete al canal, deja tu like y comenta si alguna vez has pasado por algo parecido. Nunca imaginé tener que contar esto en voz alta, pero el peso se volvió demasiado grande para cargarlo solo yo. Me llamo Dora. Tengo 13 años y crecí creyendo que mi padre, Jonas, era indestructible. En aquellos días de 1963, en Tres Corazones, Minas Gerais, él vestía trajes bien planchados y era el héroe de mis tardes de pintura. Yo garabateaba flores de colores en la pared de mi cuarto mientras él pasaba el pincel para dejar todo perfecto. Mi madre, Cecilia, vivía en su silencio, con ojos tristes que yo no comprendía, protegiendo su piel clara como si fuera un tesoro. La casa olía a café recién colado y a panqueques calentitos los domingos. Sin embargo, había una tensión en la forma en que mi madre miraba la foto de mi abuela, que nunca llegaba a explicarme. Ese martes, el cielo estaba gris, como si presagiara algo malo. Fui al banco con los papeles de mi padre, los entregué en un sobre con la pluma que él me había dejado usar y regresé a casa ansiosa por contar las novedades. Cuando llegué al hospital de la Santa Casa, encontré a mi madre arrodillada en el pasillo, tocándole la cara a mi padre con las manos temblorosas. Sentí que me faltaba el aire antes de entender que la voz de los médicos decía infarto fulminante y sin reacción. En ese instante, el mundo quedó en silencio. La radio que tocaba música sertaneja cesó. La gente a mí, alrededor, me miró con lástima. Y de repente, comprendí que ya no era más la princesita de Jonas, solo quedaba un cuerpo sin vida, y el recuerdo de sus risas los viernes por la noche. Las paredes de mi casa, que antes guardaban risas y el perfume del pastel horneándose, conservaron el eco de un padre que nunca regresaría. Después del velorio, la casa quedó vacía de risas y llena de sombras. Mi madre, que antes apenas sonreía, se hundió por completo en esa tristeza que parecía absorber los colores del mundo. Caminaba por la casa como un zombi, con pasos arrastrados y el rostro pálido, como si la luz del día la quemara. Comencé a cuidar a los niños de los vecinos después de la escuela, intercambiando cariño por algunas raciones de comida. En las vacaciones, trabajé en la panadería. Me levantaba antes del sol para amasar pan y limpiar mesas, siempre con miedo de mirar al costado y no sentir a mi padre allí. Pero aún juntando cada centavo, no alcanzaba para pagar el alquiler. Y, después de 3 meses, nos vimos obligadas a salir de nuestra acogedora casa para mudarnos a una habitación minúscula en el patio de la casa de Dona Zulmira. Allí, el techo era bajo, el suelo de cemento crudo y el olor a humedad se mezclaba con el del leño ardiendo en la estufa. Mi madre solo dejó de llorar cuando acepté cuidar a Dona Zulmira. Le daba baños, barría y cocinaba a cambio de ese techo tan estrecho. Cada noche, antes de dormir, miraba el techo agrietado y sentía el peso de no tener más que lo que mi padre me dejó. Solo un miedo que crecía a cada día. Cierto domingo, después de la misa, apareció Juan Tavares, un colega del banco donde trabajaba mi padre. Tenía canas en las sienes y venía con una sonrisa pulida, el sombrero en la mano, ofreciendo ayuda como si fuera una luz al final del túnel. Al principio, realmente lo parecía. Trajo víveres, arregló la silla rota de la sala e incluso me dio unas clases de matemáticas, diciendo que podía estudiar gratis. Mi madre, frágil como estaba, se animó y dijo que estaríamos muy agradecidas si nos mudáramos a su casa, que era más grande y cómoda. Por dentro, mi corazón se oprimió. Aquello me parecía una traición a la memoria de mi padre, pero no soportaba ver a mi madre sufrir más. Desperté el día en que empacamos las pocas maletas
y sentí un frío en el estómago al entrar en esa casa tan grande, con muebles relucientes y cortinas nuevas. El cuarto que me dieron era pequeño, sin una ventana de verdad, pero lo suficiente como para pensar que allí podría haber un poco de esperanza. Mientras cargaba la última caja, miré la antigua casa en el fondo del patio y deseé en silencio no tener que volver jamás. En los primeros días en la casa de Juan, todo parecía normal. Cenábamos los tres alrededor de la mesa. Él elogiaba mi dedicación a los estudios y mandaba flores a mi madre como si fuera un padre sustituto. Pero hacia la tercera semana comenzaron las críticas sutiles. Cecilia, este arroz está un poco pasado, o Dora, ¿otra vez una nota mala en matemáticas? Mi madre, siempre tan frágil, bajaba la cabeza y corregía la olla, mientras yo no sabía a dónde mirar. Juan empezó a beber cachaza por las noches, algo que nunca había hecho con mi padre, y, cuando llegaba ebrio, surgían los primeros sustos. Un empujón a Cecilia porque se le cayó un botón de la blusa, una mesa volcando de repente cuando yo intentaba recoger los platos. Una vez defendí a mi madre y recibí un empujón contra la pared que me dejó mareada durante horas. Después de cada arrebato, él llegaba con flores y disculpas, prometiendo que cambiaría. Y mi madre, traicionada por su propio miedo, me suplicaba que lo dejara en paz. La casa grande, con sus ventanas que no se abrían bien, se convirtió en una prisión donde vivía en alerta constante, aprendiendo que el silencio era mi escudo. La tensión explotó por completo una tarde en que regresé de la escuela con un examen de matemáticas casi en blanco. Juan llegó al atardecer, visiblemente ebrio. Y al ver el resultado del examen que él mismo me había animado a dar, perdió el control. Rompió el vidrio de la ventana con un puñetazo y luego comenzó a agredir a mi madre sin piedad, acusándola de permitir que la cualquiera, yo, sacara cero. Intenté intervenir y recibí una patada tan fuerte que sentí mi cuerpo congelarse. Cuando menstruaba y la lágrima se deslizaba sola por mi mejilla, vi su mirada lasciva transformarse en la peor pesadilla de mi vida. Juan se abalanzó sobre mí, usando el mismo hombre que un día había sido amable. Mi madre, que escuchaba cada sollozo ahogado, permaneció inmóvil, como si estuviera sepultada en culpa. En medio del horror, decidí que jamás volvería a esa casa. Esperé a que él se durmiera ebrio. Corrí al baño, cerré la puerta con llave, tomé un baño llorando y con las manos temblorosas empaqué ropa holgada, la única foto que quedaba de mi padre y unas pocas monedas. Antes de que el primer rayo de sol me sorprendiera, salí con el corazón apretado rumbo a la estación de autobuses, decidida a no mirar atrás. En el frío amanecer, sentí el peso del mundo en mis hombros mientras caminaba con el pasaje arrugado en la mano. Subí al autobús rumbo a Belo Horizonte, con el corazón oprimido, observando el paisaje cambiar. El verde de las colinas quedó atrás, reemplazado por las casas grises de la gran ciudad. Cada curva del camino me recordaba el rostro de mi padre y el adiós silencioso que le di. Cuando bajé en la abarrotada estación, solo había ruidos extraños, bocinas, gente gritando, vendedores ambulantes ofreciendo pan caliente. No conocía a nadie allí, y el camino hacia la calle me hizo sentir pequeña e invisible, con las piernas temblando a cada paso. Gasté las pocas monedas que tenía para comprar un pan en la panadería del centro. Lo comí sentada en un banco helado, prestando atención a cada rostro desconocido que pasaba. El hambre apretaba junto con el miedo y rezaba para no encontrar a alguien que supiera quién era ni que intentara llevarme de vuelta.
Pasé 4 días viviendo entre plazas y esquinas, durmiendo en bancos de parque y tratando de absorber el calor del sol para calentar mi cuerpo famélico. Gastaba las últimas monedas en un café frío, y hasta el olor del pan recién horneado me dolía, recordándome la cocina de casa. Cuando intentaba acercarme a una panadería para preguntar dónde quedaba un albergue, la policía llegaba y me ahuyentaba, diciéndome que era una chica vaga y mandándome a irme. Mi cuerpo aún guardaba los hematomas del abuso, y cada paso me recordaba el sacrificio de no tener a nadie que me protegiera. Una madrugada helada, me acurruqué en un rincón, vestida solo con ropa holgada que ya no bastaba para calentar todo mi pecho. El miedo de ser detenida por la policía o de encontrar a alguien con malas intenciones me mantenía alerta y solo podía llorar en silencio, pensando si mi padre podría verme allí, sola, intentando sobrevivir. Al cuarto día, ya, sin fuerzas para seguir caminando, me apoyé en un banco de la Plaza da Liberdade y cerré los ojos, deseando que el dolor terminara. Fue entonces que sentí una mano suave posarse en mi hombro y escuché una voz dulce preguntar si estaba bien. Abrí los ojos y vi a una señora de cabellos blancos y mirada serena, con un vestido floreado que contrastaba con la ropa sucia que yo llevaba puesta. Se presentó como Dona Clotilde, una profesora jubilada que vivía por los alrededores, y se conmovió al verme. Allí, sola, sin juzgarme, me ofreció refugio en su casa, a menos de 20 minutos de allí, diciendo que merecía un baño caliente y comida de verdad. Mi desconfianza inicial fue vencida por el hambre y el cansancio. Acepté la invitación, aunque el nudo en la garganta no desapareciera. Llegué a su casa y fui recibida por el olor reconfortante de una sopa casera y el sonido de libros en las estanterías. Clotilde me dio una manta limpia y me preguntó si quería bañarme o cenar primero. Entré al baño caliente y dejé que el agua corriera por mi espalda magullada, sintiendo cómo cada gota lavaba un poco de la vergüenza. Las ropas limpias que me entregó parecían hechas de nubes, y lloré en silencio mientras me cambiaba. En la sala me senté con ella en una silla de madera y, entre sorbos de sopa, fui contando a cuentagotas lo que había sucedido, sin lograr abarcarlo en una sola frase. Clotilde me escuchaba con paciencia, sin interrumpir, y solo asentía con los ojos vidriosos. Cuando terminé, me abrazó como si fuera la nieta que nunca tuvo, y sentí por primera vez desde mi partida que había alguien dispuesto a protegerme sin pedir nada a cambio. Bajo el cuidado de Dona Clotilde, mi rutina cambió por completo. Me levantaba temprano, hacía mis tareas en la casa, barreía, lavaba cocina y ayudaba con las verduras que ella cultivaba con tanto cariño. Y, luego, ella me daba clases de lenguas, historia y ciencias, todo en un rincón de la sala rodeado de estanterías repletas de libros antiguos. Al segundo día, me llevó al Centro de Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente, donde el doctor Roberto escuchó mi relato con mirada seria y comprensiva. Me realizaron exámenes que confirmaron los hematomas y todas las heridas que llevaba por dentro. Y en poco tiempo, el juez reconoció mi derecho a la emancipación por estupro de vulnerable, garantizando que quedara oficialmente bajo la tutela de Clotilde. Fue como si por fin hubiera encajado las piezas de un rompecabezas que al fin tenía sentido. Recuperé documentos, pude volver a la escuela en un nuevo colegio de Belo Horizonte y sentí que, por primera vez, mi dolor recibía el respaldo de la justicia que jamás imaginé que existiera. A los 15 años, ingresé al primer año de la secundaria con una mezcla de miedo y esperanza,
porque todos allí eran más jóvenes, y yo llevaba historias que no cabían en mis apuntes. Pero cada día me dedicaba más a las matemáticas, que antes fueron mi talón de Aquiles, y gané confianza cuando dona Clotilde me ayudó a comprar cuadernos y libros. Para contribuir con los gastos, conseguí un empleo de medio tiempo en la librería de Seu Arnaldo, donde ordenaba libros, atendía clientes y de regalo devoraba novelas y biografías en mis horas libres. Fue allí que conocí al profesor Eugenio, un cliente paciente que me habló de becas de estudio y mencionó por primera vez la posibilidad de ingresar a la universidad. Aquello sonó como música en mis oídos. La idea de que alguien creyera en mí y en mi historia, a pesar de todas las cicatrices, me llenó de esperanza.